Y bien, y pasamos ya a la entrevista que tenemos a esta hora con Mesías Guevara, ex gobernador regional de Cajamarca, ex congresista de la República y recientemente candidato presidencial por el Partido Morado. Señor Mesías Guevara, muy buenas tardes, bienvenido a Caretas. No, Rodrigo, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Como siempre, es un honor conversar contigo. Mm. Señor Mesías Guevara, estábamos hablando fuera de cámaras sobre las sensaciones que dejó ayer el debate de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Y uno pensaría, pues, de que en este debate de los equipos técnicos se daría una balanza, ¿no? Se inclinaría la balanza, ¿no? A favor del equipo técnico de Fuerza Popular, pero al parecer no fue así. ¿Cómo ve o cómo ha visto, ¿no? ¿Cómo vio el desarrollo del debate técnico de ayer? Mira, en primer lugar, los debates son muy importantes. Hay que Ujú. saludar al Jurado Nacional de Elecciones por haber organizado este tipo de debate con un formato más amplio, incluso porque Sí, en la primera vuelta, como éramos tantos candidatos, era bastante reducido el imposible tiempo. de debatir, claro. Era un minuto, que ahora son 4 minutos por cada tema. Ujú, Pero y también yo creo que hay que saludar también a los dos partidos políticos porque ujú, han ido con sus cuadros, con su plataforma, con ese ujú, equipo técnico a dar a conocer el, ujú, el tema relacionado con lo que es la parte de las propuestas. Eso ujú, es muy bien. ujú, Ahora, sin embargo, es importante que veamos el desempeño. Fíjate ujú. que yo no voy a calificar el desempeño, pero sí creo de que ¿Qué sensaciones le dejó el debate técnico? mira, yo pienso que, por ejemplo, el primer tema, Ujú, que para mí de los cinco, no es que sea el más importante, sino que es la madre que claro, sustenta para todas las demás actividades que se claro, plantean. que reforma del Estado. Ahí Reformas, estuvo señor Sinesio López y Vladimir Warok. Me decía usted fuera de cámaras que finalmente, y bueno, ya ha sido una interpretación también mía, que no hubo mucho, ¿no? No hubo mucho debate político porque hablamos de reforma del Estado, ¿no? Hablamos de algo que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo por el tema de los ministerios, por el tema de que hay algunas instituciones que no están cumpliendo realmente su función como se debe. mira, el Estado peruano o el gobierno del Estado, Ujú, es importante que nosotros lo miremos con una bastante objetividad y sobre todo bajo dos principios básicos mínimos, ujú, que lograr que el gobierno sea eficaz ujú, en lo que significa su funcionamiento, que sea eficiente en el manejo de los recursos y que sea transparente, es decir, alejado de los actos de corrupción. Y para eso se requiere una gran transformación que se sustente en lo que ujú, es el tema de una transformación digital. ujú. Ayer le preguntaron a los dos qué harían en el tema de la transformación digital y los dos dijeron algo muy vago, muy general, Ujú, cuando eso es el eje central de la reforma o transformación del Estado que yo le llamo, donde sin lugar a dudas tiene que haber una ingeniería de procesos ujú, en los tres niveles de gobierno. En estos momentos no hay una articulación entre nacional, regional y municipal. Y por otro lado, hay mucha duplicidad de funciones. por supuesto. Cuando tú vas a las regiones vas a encontrar acantonado Ujú, muchas oficinas de los ministerios nacionales que se contraponen con los regionales. Por lo tanto, eso es duplicidad, ujú, eso significa ineficiencia. ujú. Y por supuesto, esa ineficiencia hace que pierdas en eficacia. Y algo muy importante, ningunos hablaron de lo que es la carrera meritocrática, es decir, el fortalecimiento del servicio público. Claro, ¿no? Ninguno. Para Tampoco mejorar un poco la hablaron administración pública, porque hemos visto en los últimos años muchas cuotas políticas, ¿no? demasiado. Lamentablemente. E incluso la meritocracia, incluso Se ha debilitado servir. se ha limitado a servir, los Ajá. cargos de confianza se han incrementado o no se Ujú. cumple con el Se han 5%. reducido los requisitos para poder entrar en Lo cargos que importantes dentro significa del Estado. el perfil del puesto se ha Ujú, reducido de manera dramática en el ujú, propio Congreso de la República y por otro lado también tenemos, no se habló nada de descentralización, de hecho sea ujú. de paso, Tanta nada. mentada descentralización que finalmente no ha sido un proceso que Claro, es un ha proceso tenido éxito. que es un proceso en construcción. Ujú. Además, como Pero ¿desde hace cuánto tiempo, señor lo Mesías que Guevara? pasa es que Desde no el ha gobierno de habido, Toledo. sí, es que no ha habido la voluntad y no hay la voluntad Ujú, por varios factores. Es ujú. decir, el gobierno nacional entre Toledo y Alan García lo único que hicieron fue trasladarle la burocracia a lo que es a los gobiernos regionales, pero sin las competencias. Pero el gobierno regional también se ha presentado en los casos de corrupción. ¿Cuántos También, gobernadores regionales en la por eso, cárcel por corrupción? y la corrupción no es parte de, ¿qué te digo?, propiedad del gobierno regional. También Ujú, están los alcaldes, ujú, están ministros, están claro, funcionarios, y recuerda que hay un binomio corrupto-corruptor que también va a la empresa privada. claro. Por lo tanto, es un tema que tiene que, una arista más diferente de ver, un enfoque distinto de verlo. Ujú, Y por otro lado, lo que tú acabas de decir, fíjate que hablaste de la palabra corrupción, pero sin embargo se habló muy poco o muy débil en torno a cómo
hacer un control efectivo de la fiscalización, Ujú, es decir, control y fiscalización en todos los niveles de gobierno, es decir, en todas las instancias del gobierno nacional, regional y municipal. No ujú. se dijo nada de eso. Por eso, para No. mí, ayer se perdió la gran oportunidad de decirle al pueblo peruano que teniendo un Estado, un gobierno del Estado eficiente, eficaz y transparente, hubiera sido la mejor propuesta que ayer Ahora, hubiéramos el detalle escuchado. también es que los opositores no ayudaron mucho, ¿no? Por el lado, el señor Sinesio López es un destacado intelectual, no, nadie duda de su capacidad, ¿no? Es un hombre que siempre ha mostrado, ¿no? Su mirada del Perú en diversos artículos. Y por el otro lado teníamos a Vladimir Guaroc, que fue gobernador regional de Junín, una persona que sabe tal vez un poco más de lo que es gestión pública, ¿no? Sí, yo te soy sincero, como te decía, yo pensé que, bueno, el profesor o doctor Sinesio López, por toda su experiencia Ujú. académica que tiene, pero se centró más en lo que siempre Diagnóstico del el Estado diagnóstico, peruano, no solamente el diagnóstico, sino en una elucubración casi que histórica. histórica, Ujú. científicamente social. Y el Guaró pensé que iba a dar la otra cara de la moneda, es Ujú. decir, hablar de la cuestión técnica, porque él ha sido gobernador, ha sido Claro. presidente de la NGR, Ujú, miembro de CEPLAN ujú, y también parte de la PCM, por lo tanto yo creí que, pero tampoco dio la talla, ¿no? ujú. Otro bloque que también llamó muchísimo la atención y que también ha sido muy comentado es el bloque de economía, ¿no? Porque ahí teníamos al señor Luis Carranza, ¿no? Que es considerado para un grueso grupo de economistas como el mejor que ha tenido el Perú en los últimos años, frente a un Franque que tuvo 6 meses nada más en el MEF, y que el castillismo, en todo caso, Juntos por el Perú, lo ha reclutado para esta segunda vuelta porque finalmente las propuestas económicas de Juntos por el Perú en el plan de gobierno son de terror, ¿no? Entonces han tenido que reclutar al señor Franque para que de alguna forma pueda dar algún tipo de tranquilidad, ¿no? A algunos sectores que finalmente están preocupados, ¿no? Con la Bueno, propuesta del señor Roberto Sánchez. el sector economía es un eje central también, Ujú, después de la reforma o transformación del Estado, el ujú, segundo es economía, porque sé ujú. que genera, toca tu bolsillo, Sí. y esa, por ejemplo, yo vi ayer varias ausencias, ¿no? Por ejemplo, era economía y generación de empleo. Ujú. No se habló nada de No las se habló de MIPES. generación de Y empleo, no se habló de efectivamente. las MIPES. O sea que Sí. no sé, cuando yo pensé que, por ejemplo, iban a decir vamos a fortalecer las MIPES para generar ese empleo, pensé que iban a hablar de la agricultura familiar, más allá de que hubo un sector de la agricultura donde tampoco se hizo nada, cómo se va a Se habló más impulsar. de temas de cómo recuperar la confianza, ¿no? Sí, El por eso. crecimiento, más que todo. El crecimiento, ahí también hay un tema, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, si tú hablas de crecimiento, al otro lado está el desarrollo. Y Ujú. entonces hay que hablar de crecimiento y desarrollo. Y la pobreza también se Por habló eso, bastante. si tú hablas de crecimiento y buscas desarrollo, eso significa para disminuir la pobreza Ujú, y también la extrema pobreza y la inseguridad alimentaria también y la ujú. anemia de su Claro, crónica. sí. Pero sin embargo, ahí debió haberse aprovechado para ver ya, hay crecimiento, queremos crecimiento, pero debemos establecer el nexo, las correlaciones para que haya desarrollo. Es decir, qué políticas públicas vas a implementar para generar desarrollo. Ujú, Y eso lo mides a través del desarrollo humano, a través de la pobreza monetaria, ujú, a través de la pobreza multidimensional, que dicho sea de paso, ahí solamente se habla de diagnóstico, pero lo curioso es que se habla de diagnóstico sin identificar las causas, las variables que las cuales tú tienes que atacar. ujú. Si tú identificas la causa, entonces tú te vas a atacar la causa. Claro. Entonces, volviendo a lo anterior, por ejemplo, el tema de los gobiernos regionales, fíjate que no, ellos muy poco pueden hacer, Ujú, porque si tú ves el presupuesto, la estructura del presupuesto de un gobierno regional, ujú, entre el 70 al 75% de gasto corriente, entre el 20 al 25% o el 25% solamente de gasto de capital. Por lo ujú, tanto, no le puedes pedir mucha gran cosa a un gobierno regional, porque todo va en sueldos. Y ujú. por eso te decía que todo le pasaron, y eso tiene que ver también con la generación de empleo y con la mejora de la eficacia de los servicios públicos, tanto en salud, educación y seguridad ciudadana. Claro, ahora, en el caso de este bloque, Carranza evidenció pues que durante la gestión del señor Franque, que tanto se habla que respetaron el tema de la estabilidad macroeconómica, lo cual es cierto, ciertamente, de cierta manera, pero el tema de generar inversión privada, también hubo ese detalle, ¿no? Lo que pasa es que Mostraron cifras que, o sea, son contundentes, ¿no? O sea, son cifras verdaderas, ¿no? A pesar de que desde el lado de Juntos por el Perú traten de minimizar eso.
Bueno, mira, ahí lo que tenemos que hacer nosotros, yo en lo personal, te soy sincero, no he revisado cuánto se ha generado, pero sí lo que es cierto es que cuando entró Pedro Castillo, generó mucha incertidumbre. Sí. Generó tanta incertidumbre que alejó mucha inversión, es Ujú. decir, hubo fuga de divisas, fuga de capitales. Pero a eso también, eso también hay que decirlo, que abonó el famoso fraudismo. Ujú. El fraudismo, y por supuesto, Pedro Castillo. Es que en realidad hay que recordar pues que Castillo, uno recordará, usted recuerda perfectamente, Castillo tuvo que demorarse, le exigían que presente su equipo técnico porque no tenía equipo técnico. Claro, pero además de eso, Llegó la segunda además, vuelta sin equipo. por eso, Pedro Castillo, lamentablemente, llegó a ser presidente dentro de un escenario donde él tenía muchas limitaciones, incluso Ujú. sociales, No creo personales. que ni él se la creía iba a No, ser presidente de la igual que República. ahora, Él quería ser congresista. igual ahora Roberto Sánchez tampoco, Ujú, tampoco ha pensado que va a pasar a la segunda vuelta, ¿no? ujú. Pero Eso, lo único que ha hecho ha sido reciclar a varias personas del castillismo, ¿no? correcto, pero ambos han reciclado, o Sí. sea, ambos han reciclado. Por Ujú. ejemplo, Pero el detalle acá, señor Mesías Guevara, es que desde Juntos por el Perú enarbolan la bandera del cambio, pues, pero ¿cómo vas a enarbolar la bandera es del cambio que, si es que ya has estado en el gobierno, ya se sabe cómo has trabajado, ¿no? Entonces, como que no. ese discurso de la bandera del cambio a mí a veces me hace mucho ruido porque no hay que decir cambio, el cambio es algo lo novedoso, lo nuevo, rostros nuevos que aparecen en la política que quieren ofrecer otras ideas para el país. Pero si has estado ya en el gobierno, más allá de todo lo que ha pasado, o sea, no podemos negar la realidad también, ¿no? No, por eso te decía, ayer ambos han llegado magullados, Ujú. y yo te soy sincero, que si ambos hubieran ido con un equipo, con un escuadrón, eh, incluso más con la camiseta más mismo, por ejemplo, yo me quedé sorprendido en la parte cuando debatió, que dicho sea de paso, también ha repetido el plato, Gustavo Guerra García, Con Carlos con Jao Neuhaus, Neuhaus, sí. donde Carlos Neuhaus, ¿qué te digo? Yo pensé que iba a dar la talla también, y él viene del PPC, ahora Claro, él es, el presidente Neuhaus es una persona, es un presidente, empresario presidente privado, del presidente del PPC, PPC, y lo de los luego, Panamericanos es su mejor carta de presentación. sí, claro, y luego también ellos han puesto a Ceballos, que es mismo también el gobierno anterior, y también han puesto a Recoba, es decir, que Claro, o sea, ambos, una repetición pues, de lo que fue hace cinco por años, eso, ¿no? y también estuvo Carranza, o Carranza. sea que ambos escuadrones han ido repetidos, ¿no? O sea que Ujú, eso llama la atención también, como dices tú, claro, la palabra cambio no se puede sustentar cuando vas con las mismas caras, ¿no? claro. Y en el caso de agricultura, también estábamos hablando fuera de cámaras, pues, que sorprendió lo de Vinelli, que, o sea, sabemos pues que él es un destacado profesor de SAN, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular. Yo honestamente, personalmente pensaba que Vinelli lo iban a poner en economía, pero cuando salió el nombre del señor Carranza, bueno, es una suerte de tal vez que sabían, tal vez en Fuerza Popular sabían que Frank iba a estar en ese bloque y pusieron al señor Carranza, ¿no? Para que pueda haber una discusión, ¿no? Entre diferentes Y, maneras de ver la economía. Pero en el caso de agricultura, Vinelli, ¿no? Dio bastantes golpes a Juntos por el Perú y le recordó pues varios fracasos de castillismo, como el tema de la URIA, que fue un Mira, proceso desastroso. yo a Vinelli lo conozco de cuando yo era congresista. Él Ujú. siempre ha sido funcionario de agricultura, ojo. Por Sí, eso por eso, o sea, sorprendió bastante que tenga... él viene de agrorural. Ujú, Y entonces por eso yo tengo la siguiente teoría, ojo. ujú, Tengo la teoría de que el gobierno está infestado por dos partidos políticos. Uno es el ujú, Fujimorismo y el otro es el aprismo, que han estado en los últimos años en el gobierno. ujú, Y ahí viene el tema de los troyanos, ahí viene el tema de la silla giratoria. ujú. Y es ahí pues que Vinelli tiene más experiencia. Tiene diagnóstico de lo que está pasando en la agricultura. Tiene más experiencia en la gestión pública que el señor que estaba al frente, el señor Guarniz, Guarniz, ¿no? y es que creo que es el presidente de la Junta de Usuarios, no sé. Mm, Es decir, el más función tiene la palabra del sindicalismo, ujú. el otro tiene el tema de la función de lo que es la gestión pública, por eso vimos lo que vimos ayer. Claro, ¿no? Y Sí. ahí veíamos un poco a Vinelli que no solamente le daba el tema del agua, recordaba pues algunas expresiones de Antauro Humala que finalmente ya será una cuestión ya de debate. En educación y deporte estuvo la señora Rosángela Barbarán y Ernesto Zunini. A mí personalmente, o sea, más allá de que al momento de desarrollar sus ideas, la señora Barbarán como que dijo algo sobre el tema de los animales, el expresidente Kuczynski, me sorprendió al inicio porque fue con una actitud más propositiva, ¿no? Planteando ideas. Y Zunini también no se quedó atrás. Yo pienso que Fue un bloque interesante entre haya ambos. sido un tema interesante, un Ujú. tema de que creo De que educación y deporte. pudieron hablar muchas cosas Educación y más. juventud, sí. Era juventud y deporte, ¿no? Pudieron haber hablado muchas Ajá. cosas más.
Hablaba mucho de juventud, de Sí, pero deporte, pero generalidad, o sea, que claro, por pero yo, ejemplo, yo, yo esperaría haber escuchado por algún momento, vamos a crear de repente tal vez un Ministerio de Juventud y Deportes, ¿no? es O que no, sea, no tanto eso, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que a mí me descuadró un poco fue que la señora ujú. Rosángela planteó que El pasa, IPD pasa a la PCM. en este momento la PCM es una caja de desastre. Más bien, Mm, si la grande reforma que te dije que se vio en la mañana, ujú, hay dos superministerios que tienen que reorganizarse internamente con una gran reingeniería, que es el MEF y el ministerio y la PCM. ujú, La PCM está todo, crean algo de la PCM, crean algo de la PCM. Más bien ha sido un error que el legado pasa al IPD. O mm. sea que ahorita el legado pasa al IPD, es un error Claro, grandazo. sí, eso fue un error Y eso, terrible y es porque ya sabemos perfectamente cómo el IPD gestiona. Hemos visto que los por Juegos eso. Bolivarianos fueron Y un eso desastre. lo han hecho después de este gobierno de que gobierna el Congreso de la República. O sea que Ujú, ellos ahí debieron haberse opuesto para que no pase ujú, el legado al IPD. ujú. Entonces ahí debieron haberse opuesto, no ahora, ¿no? Y el tema de las becas también, el Congreso no dijo nada cuando aprobaron la ley, el presupuesto para la beca 18, beca Claro. Bicentenario, Ujú, lo cual también es lamentable. Por eso te digo, ayer, ambos escuadrones, para mí, mi concepto, les ha faltado contundencia. ujú. Porque un debate, sin ánimo de ser sesgado, por ejemplo, lo que dices tú, el otro pudo haberle contestado con contundencia, Claro, pero no tuvieron el argumento para contestar con hechos reales y concretos. claro. Lo único que sí se vio algo, como Sí, dices tú muy bien, fue en el tema de economía. Ahí cuando sí se dieron las cifras, pero el resto, claro. Pero a ver, antes de que estábamos hablando fuera de cámaras, uno pensaba pues que Fuerza Popular podía haber esos términos masacrados, ¿no? A Juntos por el Perú en el tema de cuadros y técnicos. pudo haber sido al revés, ojo, ¿ah? Claro, pero al final no pasó eso, ¿no? Como que Fuerza Popular se enfocó más en el tema técnico, no tanto político, y Juntos por el Perú sí fue a lo político y trató de mostrar un rostro tal vez moderado, No, ¿no? Para tratar de ayer los llegar. dos fueron políticos. Claro, sí, los dos No, fueron políticos, no, ¿no? Pero, Rosángela se fue duro, por ella fue supuesto, la que sí. empezó incluso Sí. a No, poner yo las lo digo, pullas. no, lo digo por algunos bloques que pasaron, pero tal vez Juntos por el Perú también se enfocó más en bajar el tono un poco radical y acercarse a los Es sectores que ya de estamos, es que centros. estamos en otra, Sí, es otra elección. claro, O sí, sea que la primera vuelta es un proceso y ahora estás en segunda vuelta, es otra elección. claro, Donde sí. tienes que mejorar, dar a conocer, o ser empático con la población. Ujú, Es otro proceso electoral, ¿no? ujú. Por eso me imagino que eso ha ocurrido ayer. Claro, más que todo el equipo de Juntos por el Perú ha sido su estrategia, pues tranquilizar, ¿no? O tratar, ¿no? De reducir esta pequeña diferencia que hay con Keiko Fujimori, ¿no? Estas encuestas que han salido, ¿no? Hace poco. Sí, porque la verdad que ahorita hay empate técnico, ojo, ¿ah? Sí, Ahí tú ujú, sabes, tú manejas mejor que yo ese tipo sí, de informaciones, hay un empate técnico. Ayer el debate para mí ha sido un empate, ujú, o sea que no ha sido, si quieres, un pequeño punto para Fuerza Popular o en otro sector un pequeño punto para Juntos por el Perú, ujú. pero en línea general ha sido un empate Ahora, ayer. ¿esto cómo es la antesala para el debate de este domingo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Ese debate va a ser el que va a determinar Sí. los votos, ojo. Ujú. Ayer, ahora si tú haces una encuesta, Pero con todo, con lo que vimos ayer. con lo que vimos ayer, por eso te digo, ayer se va a hacer una correlación. Yo pienso que ayer ha sido un empate técnico para Ujú. mí. Ok. Con una ligera, para quiero los dos, pero no ha sido que No ha sido contundente, no no ha ha sido sido como un knockout. knockout. No. Ahora, eso se va a determinar ya en el debate que va a tener Sánchez con la señora Fujimori. Ujú. Y es ahí que vamos a ver cómo se dan. Yo creo de que eso va a ser. Fíjate qué curioso, don Rodrigo, que no sé si antes o me equivoco, pero en este periodo, en este proceso electoral, creo que las encuestas, los debates han sido bastante como que la gente estaba queriendo escuchar. Sí. Antes no había ¿qué te digo? Curiosidad, Ujú. pero ahora no, ahora sí la gente quiere escuchar los debates. Y vas a ver que el debate, ayer no ha tenido mucha cobertura, Sí. mucho rating, pero sí creo la del domingo sí va a tener bastante. Sería fatal para Juntos por el Perú y Roberto Sánchez que Keiko Fujimori en el debate le recuerde cada uno de todos los errores que pasó con el gobierno de Castillo. Fíjate que yo tendría cuidado, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú eres objetivo, Ujú, el gobierno de Pedro Castillo, ujú. como de per se, duró apenas año tres Por meses. supuesto. Sí, pero en Y esos ya, años y 3 meses que duró, más allá de todo lo que hubo desde el Congreso,
los hechos innegables es que la gente de Castillo no tenía equipo y metían funcionarios con un Por prontuario eso te digo. terrible, ¿no? Pero Que había muchísima inestabilidad. 80 ministros. es que eso era generado por el Congreso. Por eso te digo, yo Ujú, tendría cuidado si me enfoco ahí. ujú, Porque el gobierno de Pedro Castillo duró un año, 3 meses. ujú. Y aquí de 2022 en adelante ya es responsable del Congreso. Claro. Y el gran responsable de toda esta vaina, para mí, es Cerrón. Ujú, Porque Cerrón ese curso se sentó en la mesa con el Fujimorismo ujú, y de ahí dirigieron la mesa directiva. Por lo tanto, si estuviera en el zapato de la señora Fujimori, yo tendría cuidado, ujú. porque ahí podría ser como un boomerang. O incluso también le podrían recordar a Sánchez su gestión en el Ministerio de Comercio Exterior y Eso, Turismo. eso podría ser. Sí, Ahí, eso sería más contundente, pero no el claro. gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Sí, porque vayamos a cómo ya, tú quieres gobernar el país. Ok, te saco lo que hiciste como ministro de Comercio Exterior y Turismo. ¿Qué Sí, hiciste? Tus logros. Esa es una correcto, prueba correcto. infaltable. Por ahí Pero la también puedo. de Roberto, pero Roberto Sánchez también le puedo sacar el hecho de que, oiga, ya está bien, pero usted cuando fue congresista faltó más de, creo, 500 días, creo. No, no hizo No, nada. no O sea, recuerdo. Usted fue miembro de ese congreso, recuerdo, sí, pues fue miembro del congreso. incluso se pasó en licencia para irse a Estados Unidos. Por eso te decía que Sí. yo, bueno, no tengo por qué darle consejos a nadie, ¿no? Pero sin embargo, Ujú, tendría bastante prudencia y cuidado en ese sentido, ¿no? ujú. Porque yo pienso que Roberto Sánchez va a ir con otro talante, ¿no? O sea que cualquier cosa puede Usted pasar. me decía pues fuera de cámaras pues que Roberto Sánchez no es como Pedro Castillo, No, ¿no? ese Pero, pata tiene más oficio claro. y tiene la ventaja de... Pero vayamos al hecho de que también Roberto Sánchez se ha logrado o ha de alguna forma mostrado esta habilidad de moverse. No sé, me causa la sensación de que si él llega a ser presidente, hasta incluso su misma bancada, que es un conglomerado de tendencias entre castillismo, antauristas y JP, se pueden ir dividiendo, ¿no? Puede pasar lo Sí, mismo que con lo que pasó con puede Castillo ser, e incluso... o lo que pasó con el expresidente Humala, ¿no? O sea, Sí, puede ser, por eso te digo, las bancadas, pues los congresistas no están comprados, los únicos que parecen militares son los de Fuerza Popular, sí, ahora que también parece que está en esa misma línea la bancada de Renovación Popular. sí, Es un misterio la bancada de Obras de sí. Belmont, es un misterio, Bueno, está el señor Barragán, pues, ¿no? sí, Que ha sido Barragán es cercano a Juntos por ministro, el Perú, sí, entonces, y por lo Castillo, tanto también es un misterio la propia bancada de, como ujú, dices tú, de JP, ¿no? ¿Por qué? claro. Porque no se sabe si van a mantenerse firmes, y la propia bancada de Ahora Nación. Y Jorge Nieto también, ojo, o sea que, Bueno, él ya ha dicho ya que voto viciado. ¿Qué sí, opinas sobre esa propuesta? yo pienso que hay que respetar. Ujú, Yo no voy no a lo criticar ni comparto. insultar, pero no la comparto. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué te digo? Es un tema de ingenuidad. Porque, Ingenuidad, pero tal vez esa, la posición del señor Nieto es no me comprometo con ningún gobierno sí, y ejerzo pero un liderazgo de oposición de centro. sí, pero en estos momentos, como están las circunstancias, yo creo que él cree que va, al sacar una votación Ujú, viciada, y si ujú, sale ujú, la señora Fujimori no le va a permitir lo que él cree, olvídate, la señora Fujimori con su gobierno, que su característica, no va a ujú, arrasar a todos. ujú. O sea, que ahí no podemos pensar en el próximo, ¿qué te digo? 2031. Claro, él tendrá sus senadores, van a negociar, seguramente lo pueden llamar hasta como premier, pero Ujú. al final es una apuesta personal, no es una propuesta. Yo quería preguntarle a usted una idea que rondan siempre en algunos analistas, ¿no? Que antes eran antifujimoristas y ahora son como que conversos, ¿no? Muchos dicen, ¿no? El fujimorismo no ha gobernado, ha gobernado en las sombras, ¿no? Y siempre que se le ha cuestionado desde 2016, se le ha cuestionado, no quiere asumir responsabilidad. Dicen muchos analistas, ¿no? He escuchado por ahí algunos artículos, hay que darle el gobierno al fujimorismo y que se haga responsable, ahora sí como gobierno, tal vez de todos sus errores. Y de esa manera, ¿no? Nos vamos a liberar del fujimorismo como opción política real para el 2031. Porque finalmente la población va a ver, ¿no? Realmente, ¿cómo es el fujimorismo en el gobierno? Hablan, cuestionan, y el discurso del fujimorismo es eso, ¿no? Desde 2020, de 2001 hasta la fecha, todos estos gobiernos, ¿no? No han hecho nada por el Perú. Ok, se le da el gobierno al fujimorismo. Y tal vez de repente el fujimorismo tenga el mismo final que todos los gobiernos del 2001 hasta la fecha. Que después del gobierno han desaparecido o ya no son opción política real. ¿Cómo ves eso? Yo discrepo, porque el fujimorismo se movería, mejor dicho, en dos bandas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Uno, en el tema del mercantilismo, Ujú,
para favorecer a sus socios, a sus auspiciadores. Populismo. No, una No, cosa es mercantilista. mercantilismo Ah, ok. a las Favorecer a empresas, los a los algunos sectores. sectores empresarios, Ujú, y luego por otro lado está el tema del populismo, del ujú. asistencialismo. Sí, por eso incluso está ofreciendo bonos a las cocinas familiares. Pero eso impactaría pues con la caja fiscal, Por ¿no? O eso te sea, digo. con el modelo económico que ellos impulsaron desde la misma constitución que ellos han creado en Es que ellos no se creen 1993. ellos mismos. Ujú. ¿Sabes? De la Constitución del 93 hasta ahora, ¿sabes cuántas normas se han cambiado? Se han cambiado cerca de 110 normas, Sí. En este Congreso se han hecho como más de 50 53. cambios, 53 cambios. Ya, Ujú, pero en total son 110 normas que han ido cambiando de la Constitución del 93, ujú, cerca del 50%. ujú, Y ellos lo han apoyado, ellos lo han respaldado. Por lo ujú, tanto, es una mentira cuando ellos dicen, no, mira que la Constitución del 93. Por lo tanto, no se le puede creer. ujú, No se le puede creer. Lo único que están ellos viendo son los artículos 60, 62 y el 70 y tanto, ujú, no recuerdo muy bien, ujú, que del artículo del tema económico. ujú. Es lo único que ellos están ahí aferrándose. Después el resto no les importa. Lo han cambiado Claro, pero todo. algunos economistas cuestionan pues al fujimorismo que, por ejemplo, se han sumado a esta ola populista de los retiros del sistema de No pensiones. solamente eso, fíjate que la AFP, Ajá. ¿cuántos crees que la reforma de la AFP lo han aprobado? ¿Con cuántos votos? Lo han aprobado con 35 Sí, votos. 95 Tu votos. futuro, tú tienes AFP, Sí, yo también tengo AFP, sí. Y han hecho pero una norma media rara, ¿no? Para que ya no llegaste volver a retirar más, llegaste, ¿no? no puedes retirar más del Ujú, 95%, a no sí. ser menos de 40 y tantos años. Por Ujú, lo tanto, ellos han decidido de manera muy pequeña el destino de muchos aportantes, que son ujú. cerca de 10 millones que están digamos, en las AFP, ¿no? Claro. Ya seamos como pensionistas o seamos como, ¿qué te digo?, aportantes. Ujú. Ahora, finalmente ya con esto, con lanzadas las cartas, ¿no? De lo que hemos visto ya en los equipos técnicos y lo que vamos a ver, ¿no? Este domingo entre Kiko Fujimori y Roberto Sánchez, ¿usted ha cambiado de opinión? ¿Se mantiene en que va a votar en blanco, viciado? No, yo lo que tengo la visión es de que primero voy a votar en contra de Fujimori. Ujú. Eso sí lo Entonces tengo. entendería que va a votar por Sánchez. No necesariamente. Puedo Ujú. votar Porque viciado usted, blanco. usted quería más o menos conocer algunas posiciones, Por ¿no? Del eso señor Roberto Sánchez. vamos a ver el No día se ha, domingo. no se ha deslindado en Tauro Mala, Por eso. ojo. Yo creo que sí lo han hecho, pero no como debía ser. Parece Son, que lo es- están escondiendo, ¿no? Es una estrategia, son oye, estrategias, ya no salga, son no hace estrategias entrevistas, que, Antauro ya no está hablando, pero sí correcto, se ve sus etnocaceristas en actividades partidarias de Roberto Sánchez, de seguro. Nica. Pero ya es un tema que ellos seguramente lo harán, pero yo pienso que, como te digo, el domingo es clave. Ujú. El domingo es clave. Pero ya, pues, a mí los antecedentes de la señora Fujimori me asustan más que los antecedentes de Del señor Juntos Sánchez. Mucho Ujú, más me asustan. Me ujú. preocupa. Yo sí te soy sincero. Ahora, ya para ir terminando, usted estuvo en el Frente Social, ¿no? Sí. Más o menos un evento donde Convocó el SUTE, nos reunió a varias convocó. figuras importantes de la Sí, política, ¿no? estuvimos Me varios. sorprendió bastante, ¿no? Porque estuvo Barnechea, Sí, Jorge del sí, sí, Castillo, tuvimos varios. Alfredo Turner, me Sí. sorprendió bastante, honestamente. Y hubo una discusión muy interesante respecto al tema del mandato del próximo gobierno, ¿no? El Sí. punto 10, que un gobierno dure 2 años. Sí, O sea, nos convertiremos en un gobierno, tendremos gobiernos transitorios. Ok, yo mostré mi desacuerdo sí. público. Porque eso genera mayor No, inestabilidad. además, Quién va a invertir en un país donde tiene un gobierno de 2 años? Ni no, siquiera pasa en... pero además de eso, en nuestro caso, sobre Ujú, todo el mío, yo hablo por mí, no por los demás sí. candidatos, es como un conflicto de intereses, ¿Por qué? porque yo he sido candidato presidencial. Mm, Entonces no puedo estar diciendo, oye, adelántame las elecciones que no me ha gustado. sí, claro. Y por otro lado, también sería como acto de piconería, Y además no respetar el la voluntad voto popular. popular, ¿no? Claro, Claro, ¿no? Lo que se espera del próximo gobierno es que dure 5 años, ¿no? O sea, correcto. no Y más podemos bien lo que estar debemos de tener es 5 una, años pues, más en esta salga quien inestabilidad. salga, Ujú, la señora Fujimori o el señor Sánchez, lo que hay que tener es una posición vigilante, mm, de fiscalización, claro. para que se cumpla el tema democrático. Y eso sí hay que estar todos los peruanos, no solamente los que estamos en política, sino todos los peruanos, porque si no, vamos a perder nuestra patria, ojo. Claro. Ahora, no se llegó a un acuerdo, no se firmó. No se ha firmado nada. No, no se firmó No se ha nada. firmado nada. O sea que ahí hay una desinformación. Piensan que se ha firmado. No, es No. la propuesta que ha hecho el Frente Social. ¿Y cuándo va a haber algún tipo de... En estos días, en esta Ujú, semana, deben enviarnos otra vez el documento redactado, porque ese día se hizo aportes en las propuestas de más temas, ujú, y lo otro ya hubo muchos cuestionamientos del punto 10. claro. ¿Le preocupa
que después de esta segunda vuelta el país esté más dividido, más Sí, polarizado, sí, es un las escenario. protestas en las Ese es un calles, escenario que no debemos tomando de... en cuenta que el margen de... Más que el margen, Rodrigo, Ujú, tú que eres analista, ujú, el tema hay que ver el resultado real de la primera vuelta. ok, Sin, o sea, los votos emitidos, no válidamente emitidos. ok, Los votos emitidos, en primer lugar están los ausentes, con cerca del 25%. ujú, Luego vienen los votos nulos y blancos, que están con un 23%. ok, Luego estamos los otros, ujú, es decir, los que no hemos pasado la valla electoral, cerca de 20%. ujú, Y bien abajo, con un 12-13%, recién está la señora Fujimori. Y ujú, más abajo, con un 8,9% aproximadamente, claro, está Sánchez. sí, Entonces imagínate, en quinto lugar. O sea que cualquiera de estos elegidos va a tener mucha ilegitimidad. ujú, Por lo tanto, el próximo presidente o presidenta que salga elegido tiene que tener una vocación de diálogo espectacular. claro, Porque si no, simplemente el Perú se va a cumplir el punto sí. 10. Un gobierno de 2 años. Esperemos que no Ya sea para así. terminar, algo muy corto, su futuro político va a aspirar a los gobiernos, a No, las yo no elecciones voy de al gobierno gobierno regional, regional. municipal, No, a se va a ninguno de mantener el ellos. Partido Morado. El Partido Humano sigo hasta diciembre, porque ahí Ujú, veremos qué pasa, porque el ujú, partido no hemos pasado la valla electoral, porque no hemos tenido 7 congresistas y 3 senadores, ujú. y por lo tanto hay que ver el Se va a unir a futuro. los esfuerzos de volver a reinscribir el Partido Morado. Vamos a ver todavía qué decide la O dirigencia. cambiar de denominación Por eso también, ¿no? vamos a ver qué decide el Comité Ejecutivo Ujú. Nacional y en función de eso ya tomaremos la decisión. Ok, muchas gracias, señor Mesías Gracias. Guevara, por estar con nosotros. Estuvo con nosotros Mesías Guevara, ex candidato presidencial del Partido Morado, ex congresista de la República, ex gobernador regional de Cajamarca. Con él hemos podido conversar sobre todo lo que dejó ayer el debate técnico entre los equipos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.